Bueno, pues continuamos en la serie de depresión espiritual del pastor Martin Lloyd-Jones y estamos en el versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 1, donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Y en estas semanas pasadas pues hablamos del temor al futuro, ¿no? Y de lamentos vanos, Señor, que hacemos cuando miramos también al pasado, ¿no? Entonces todas esas cosas pues están producidas principalmente por este enemigo nuestro adversario, que es el espíritu de temor. Quiere amedrentarnos, desanimarnos, y siempre lo hace por medio del temor, ¿no? Pero sin embargo aquí dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿no? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dijo Juan, ¿no? Entonces no debemos temer al futuro ni pensar demasiado en el pasado, en todas aquellas cosas que hemos hecho, porque Dios también ha alejado, dice la palabra de Dios, todos nuestros pecados, como el oriente está tan alejado del occidente, para que no pensemos más en ellos, ¿no? Y nosotros no debemos tampoco pensar en nuestros errores, porque todo eso ya ha pasado y Dios lo ha perdonado, ¿no? Y por último tenemos aquí dominio propio, ¿no? No nos ha dado espíritu de temor, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es el antídoto adecuado para el espíritu de temor, el tener dominio propio, autocontrol, disciplina y una mente equilibrada. Y aunque tú y yo podamos ser tímidos o tener un carácter nervioso, el espíritu que Dios nos ha dado es el espíritu de control, es el espíritu de disciplina y es el espíritu de dominio propio. Y nuestro Señor ya había dicho todo esto antes de que Pablo lo pensara, ¿no? Pablo no hace más que repetir y dar una exposición de la propia enseñanza de nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan lo que les dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar? Les advirtió que podrían ser perseguidos y podrían ser odiados y encarcelados, ¿no? Y que podría llegar un día en el que tendrían que renunciar a sus vidas o ciertamente ser juzgados por sus vidas. Pero nuestro Señor continuó diciendo: cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. Estaréis allí en el juzgado o en la corte y os harán juicio y harán todo lo posible para atraparos en vuestras palabras. Pero no os preocupéis, dice nuestro Señor, porque en aquella misma hora os será dado qué hablar. No debéis tener miedo, no tenéis que perder los nervios, no estaréis tan alarmados que no sabréis qué decir. En aquella misma hora se os dará qué hablar, por medio del espíritu de sabiduría y de dominio propio. Y puedo exponer este punto muy brevemente con una ilustración. Y es la historia de una joven en los días de los Covenanters en Escocia. Seguramente vosotros no sabréis quiénes eran estos, pues los Covenanters eran un grupo cristiano, eran escoceses, y allí en Escocia pues predomina el presbiterianismo, ¿no?
ellos creen en el gobierno de ancianos, ¿no? Y esto era algo histórico en ellos. Y sin embargo, pues este rey de Inglaterra, Carlos I, pues que quería cambiar ese tipo de gobierno por el tipo de gobierno suyo, que era episcopal, que el rey está, aunque sea representante, la cabeza representativa del rey, luego pues sigue el obispo de Canterbury, todos los obispos y esa pirámide. Y claro, pues los covenantas eran un grupo que se rebelaba contra esto, ¿no? Y entonces pues hacían reuniones y estaban perseguidas por este rey, ¿no? Y entonces voy a contar el testimonio de una joven que le pasó lo que le pasó en estos días de los covenantes, que ella iba a asistir a un servicio de comunión que estaba prohibido por el rey, una tarde en el domingo, y por supuesto esos servicios estaban completamente prohibidos, ¿no? Y los soldados del rey de Inglaterra buscaban por todas partes a personas que iban a reunirse para participar en ese servicio de comunión. Y mientras esa chica doblaba una esquina en su camino, se encontró de frente con un grupo de soldados y sabía que estaba atrapada, ¿no? Y por un momento se preguntó qué es lo que les iba a decir, ¿no? Pero inmediatamente, al ser interrogada, se encontró a sí misma respondiendo: mi hermano mayor ha fallecido y van a leer su testamento esta tarde. Él ha hecho algo por mí y me ha dejado algo, y quiero escuchar cómo leen su testamento. Y así le permitieron seguir, ¿no? Continuar. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, sabiduría, discreción y entendimiento. Y Él te hará tan sabio como las serpientes. Podrás hacer afirmaciones absolutamente verdaderas a tus enemigos, pero el enemigo no entenderá y podrás escapar. Sí, su hermano mayor había fallecido, Cristo había muerto por ella, y en el servicio de comunión el testamento iba a ser leído de nuevo, y ella iba a ser recordada de lo que Él había dejado para ella y lo que había hecho por ella. ¿Veis? Incluso el más ignorante y débil del reino de Cristo recibe dominio propio y espíritu de sabiduría. No os preocupéis, dice Cristo, se os dará en esa misma hora lo que debáis hablar. Él os dirá qué hacer, Él os dirá qué decir. Si es necesario, os contendrá. No vivimos por nosotros mismos, no debemos pensar de nosotros mismos como personas comunes. No somos hombres naturales, hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y Él es el espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Por lo tanto, aquellos que son particularmente propensos a la depresión espiritual debido al temor al futuro, os digo en el nombre de Dios y en palabras del apóstol Pablo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hablaos a vosotros mismos, recordaos lo que es verdadero en vosotros. En lugar de permitir que el futuro y los pensamientos sobre él os dominen, hablaos a vosotros mismos, recordaos a vosotros mismos quiénes sois y qué sois y que el espíritu de poder está dentro de vosotros. Perdón. Y habiéndoos recordado el carácter del espíritu, entonces podréis avanzar constantemente sin temer nada, viviendo en el presente, listos para el futuro, con un solo deseo solamente, glorificar a aquel que lo dio todo por ti. Amén. Y esta es la parte final de la enseñanza que se quedó por terminar la última vez. Y ahora pasamos a otro tema que está muy estrechamente relacionado con estos temores y aprehensiones con respecto al futuro. Este tema se indica también en este pasaje y concierne a todo el problema de los sentimientos en la vida cristiana.
Quizás no haya nada tan frecuentemente común como causa de depresión espiritual e infelicidad en la vida cristiana como este problema de los sentimientos. ¿Dónde encajan y cómo deberían ser? La gente está constantemente preocupada por este asunto. Y estoy seguro de que todos los que han estado involucrados en el trabajo pastoral estarán de acuerdo en que no hay un tema particular que lleve a la gente tan a menudo al pastor como este problema de los sentimientos. Ahora, eso es muy natural, porque después de todo, todos deseamos ser felices. Eso es algo que es innato en la naturaleza humana. Nadie quiere estar triste, aunque soy consciente del hecho de que hay personas que parecen disfrutar estando tristes y algunos que parecen encontrar su felicidad en ser infelices. Considero que una gran parte de mi llamado en el ministerio es enfatizar la prioridad que tiene la mente y el intelecto en relación con la fe. Pero aunque mantengo eso, también estoy igualmente dispuesto a afirmar que los sentimientos, las emociones, las sensibilidades, obviamente son de vital importancia. Hemos sido hechos de tal manera que juegan un papel dominante en nuestra constitución. De hecho, supongo que uno de los mayores problemas de nuestra vida en este mundo, no solo para los cristianos, sino para todas las personas, es el manejo adecuado de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Cuánta devastación se produce y cuánta tragedia y miseria y desdicha se encuentran en este mundo, simplemente porque las personas no saben cómo manejar sus propios sentimientos. El hombre está constituido de tal forma que los sentimientos ocupan una posición muy prominente. E incluso sería muy cierto decir que finalmente lo que la regeneración y el nuevo nacimiento hacen por nosotros es simplemente poner la mente, las emociones y la voluntad en sus posiciones correctas. Procederemos a considerar eso mientras analizamos este tema. Obviamente es un tema muy grande que nadie puede abordar brevemente, pero es importante que tengamos una visión amplia del tema. Y hay un punto preliminar aquí que para mí al menos es de interés. Es, como sugerí al principio, que hay una relación curiosa entre este problema particular y ese otro problema de estar ansioso y tener y tener miedo al futuro. Estas cosas tienden a ir juntas, así que no es sorprendente que las dos cosas se encuentren en este mismo capítulo. Timoteo obviamente era una persona naturalmente nerviosa, pero igualmente era una persona dada a la depresión. Y las dos cosas a menudo se encuentran en el mismo tipo de persona. Una vez más, por lo tanto, debemos indicar que hay ciertas personas que son más propensas a la depresión en un sentido natural que otras. Quiero subrayar nuevamente y reafirmar en conexión con toda esta consideración que aunque nos hayamos convertido y seamos regenerados, nuestra personalidad fundamental, es decir, nuestro temperamento, no cambia. Como resultado, la persona que es más dada a la depresión que otra, antes de la conversión, aún tendrá que luchar contra eso después de la conversión. Todos tenemos ciertos problemas comunes en la vida cristiana, pero también todos tenemos problemas especiales. Variamos en nuestros dones, no todos tenemos los mismos dones o talentos, y es exactamente lo mismo en cuanto a nuestras dificultades. El corazón conoce su propia tristeza y cada persona tiene su propia carga que llevar. Todos tenemos algo que es especialmente difícil para nosotros. Y generalmente es algo que pertenece al ámbito de nuestro temperamento o constitución moral.
natural. Entonces la persona que es naturalmente propensa a la introspección, la morbilidad y la depresión, aún tendrá que tener eso en cuenta en la vida cristiana. El peligro para esa persona será deprimirse y especialmente en relación con esta cuestión de los sentimientos. Me parece, por lo tanto, que lo más provechoso es abordar este tema de manera general y tal vez volver a lo particular más tarde. Por lo tanto, hagamos una serie de declaraciones generales sobre los sentimientos y sobre su lugar en la vida cristiana. Una de las primeras preguntas que se nos presenta es esta: ¿de dónde vienen los sentimientos? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál debería ser su posición en la experiencia cristiana? En primer lugar, y ante todo, obviamente, una experiencia verdaderamente cristiana, o en una experiencia verdaderamente cristiana, los sentimientos deben estar involucrados. Se supone que deben estar involucrados. El Evangelio de Jesucristo es tan grande y tan glorioso que abarca a todo el hombre, toda la mujer, y no solamente parte de ellos. Todo lo que quiero indicar ahora, por lo tanto, es que nuestros sentimientos, al igual que nuestras mentes y nuestra voluntad, deben estar activamente involucrados. Si tú y yo nunca hemos sido movidos por nuestros sentimientos, bueno, es mejor entonces que examinemos nuestros fundamentos nuevamente. Si un poeta como un tal Wordsworth, al pensar en la naturaleza, podría decir: porque he sentido una presencia que me conmueve con la alegría de pensamientos elevados. Si un poeta místico podría decir algo así, ¿cuánto más deberíamos poder decirlo tú y yo con el Evangelio? Tal mensaje, tal Salvador, tal Dios, con tanto poder e influencia como el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No puedes leer tu Nuevo Testamento sin ver que el gozo está destinado a ser una parte esencial de la experiencia cristiana. Una de las cosas más impactantes que hace la conversión es sacarnos de algún horrible hoyo, algún pantano cenagoso, y establecer nuestros pies sobre una roca y poner un nuevo cántico en nuestra boca. Los sentimientos están destinados a estar comprometidos. Y cuando el Evangelio nos llega, involucra a todo el hombre. Mueve tu mente mientras ves sus gloriosas verdades, mueve tu corazón de la misma manera y mueve tu voluntad. Eso es lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. La segunda afirmación es que no podemos crear sentimientos. No podemos ordenarlos a voluntad. Permíteme ponerte esto claramente. No puedes generar sentimientos dentro de ti mismo. Puedes tal vez hacer que llores, los actores lo hacen, y traer lágrimas a tus propios ojos, pero eso no necesariamente significa sentimientos reales. Existe una falsa sentimentalidad muy diferente a la verdadera emoción. Y esto está más allá de nuestro control, no podemos crearlo. Por mucho que lo intentes, nunca tendrás éxito. De hecho, en cierto sentido, cuanto más intentes producir sentimientos dentro de ti mismo, más aumentarás tu propia miseria. Mirado psicológicamente, es una de las cosas más notables sobre el hombre que en este aspecto no es dueño de sí mismo. No puede generar o producir sentimientos, no puede hacer que surjan. E intentar hacerlo directamente siempre intensifica el problema. Eso nos lleva a mi próxima afirmación, que es que no hay nada tan variable en nosotros como nuestros sentimientos. Somos criaturas muy variables y nuestros sentimientos son, de todo lo que nos pertenece, lo más variable de todo. Eso se debe a que depende de tantos factores y hay tantas cosas que influyen en los sentimientos, no solo el temperamento, sino también las condiciones físicas.
La gente antigua, no sé si habréis oído, solían creer que los sentimientos estaban ubicados en los diferentes órganos del cuerpo. Y hay un elemento de verdad en eso, ¿no? Las condiciones físicas nos afectan profundamente. Y nuevamente, seamos cuidadosos al observar que el hecho de que te hayas convertido no significa que pierdas inmediatamente todas esas tendencias constitucionales. Todavía están ahí. Y por lo tanto, con todos esos factores, nuestras emociones tienden a variar. Debe haber sido asombroso para nosotros muchas veces, al despertarnos por la mañana, que nos encontramos en un estado de ánimo o condición bastante diferente al día anterior. Nada que tú conozcas lo puede explicar eso, ¿no? Ayer quizás estabas perfectamente feliz y te fuiste a dormir, anticipando otro día grande y glorioso, pero te encuentras por la mañana despertando deprimido y de mal humor. De repente, sin ninguna explicación, te encuentras así, de esa manera. Eso es la esencia del problema. En otras palabras, nuestros sentimientos son variables y quiero enfatizar el peligro de ser controlados por ellos. Ya hemos visto que lo mismo es cierto en nuestro temperamento, sea cual sea. Todos recibimos nuestro temperamento de Dios. Él no nos hizo iguales y debemos permanecer diferentes. Sí, tenemos nuestro temperamento, pero no hay nada tan equivocado como permitir que nuestro temperamento nos gobierne. Por supuesto, hay personas que se glorían en hacer eso, ¿no? Todos conocemos a la persona que dice, yo siempre digo lo que pienso. Y tú piensas en el daño que esas personas pueden hacer mientras pisotean con su propia justicia la sensibilidad de otras personas. ¿Qué pasaría si todos lo hicieran? Te dicen, es que yo soy así. Pues debemos responderle, pues no debería ser así. Eso no significa que puedan cambiar su temperamento, pero sí significa que deben controlarlo. En otras palabras, el temperamento es un don de Dios, pero como resultado de la caída y del pecado, el temperamento debe mantenerse en su lugar. Es un don maravilloso, pero debe ser controlado. Ahora, eso es exactamente lo mismo con los sentimientos. Nuestros sentimientos siempre están buscando controlarnos. Y a menos que nos demos cuenta de eso, sin duda siempre lo harán. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de estado de ánimo y de mal humor. El estado de ánimo parece descender sobre nosotros. No queremos eso, pero ahí está. Ahora, el peligro es permitir que nos controle y nos sujete. Nos despertamos de mal humor por la mañana y la tendencia es seguir así todo el día y permanecer así hasta que algo sucede para ponernos bien. Hay un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento, que fue el caso de Saúl, el rey de Israel. Si no conocéis la historia, pues la podéis leer, ¿no? Nuestro peligro es someternos a nuestros sentimientos y permitirles que nos dicten, que nos gobiernen y nos dominen y controlen toda nuestra vida. Finalmente, bajo este punto, quiero llamar la atención sobre el peligro de pensar que no somos cristianos en absoluto, cuando tenemos cierto tipo de sentimientos, porque no hemos tenido quizás algún tipo particular de sentimiento o de experiencia. Esto, desde un punto de vista espiritual, es una de las manifestaciones más comunes de esta condición. Estoy pensando en personas que escuchan a otros mientras hablan o dan su testimonio, testificando algún sentimiento maravilloso y se dicen a sí mismos, pues yo nunca he tenido algo así. Y comienzan a preguntarse si realmente son cristianos o no. Permíteme repetir lo que ya he dicho, los sentimientos deben estar involucrados en el verdadero cristianismo, pero el mero hecho de que no hayamos tenido ciertos sentimientos particulares no necesariamente significa que no somos cristianos.
Los sentimientos son esenciales, pero si postulamos ciertos sentimientos particulares como esenciales, bien podríamos convertirnos en víctimas del diablo. Y pasar toda nuestra vida en infelicidad, atrapados en miserias y en altibajos, ¿no? Aunque todo el tiempo seamos verdaderamente cristianos. Este tema es fascinante y debo evitar la tentación de desviarme de él. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen las Escrituras sobre todo esto? ¿Cómo debemos lidiar con este problema de los sentimientos? Voy a presentar algunas sugerencias y la primera es muy práctica. Es esta. Si en este momento estás deprimido, debes asegurarte de que no haya una causa evidente para la ausencia de sentimientos alegres. Por ejemplo, si eres culpable de pecado, vas a sentirte miserable. El camino del transgresor es duro, dice la Biblia. Si rompes las leyes de Dios y violas sus reglas, no serás feliz. Si crees que puedes ser cristiano y ejercer tu propia voluntad y seguir tus propios gustos, tu vida cristiana va a ser una vida miserable. No hay necesidad de discutirlo. Esto sigue como la noche al día, que si estás albergando a un pecado favorito, si te estás aferrando a algo que el Espíritu Santo está condenando a través de tu conciencia, no serás feliz. Y solo hay una cosa que hacer: confesar, reconocerlo, arrepentirse, ir a Dios de inmediato y confesar el pecado. Abre tu corazón, desnuda tu alma, cuéntaselo todo, no ocultes nada y luego cree que porque lo has hecho, Él te perdona. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el pecado no confesado es la causa de tu infelicidad, estaría perdiendo mi tiempo y el tuyo al continuar en esta lista de otras causas. ¿Cuántos están atrapados en este punto? Seamos perfectamente claros al respecto. Deja que tu conciencia te hable. Nunca me canso de repetir eso, ¿no? Porque con frecuencia encuentro que esto es causa de tropiezo. Tienes que escuchar la voz de Dios mientras Él habla a través de tu espíritu que está dentro de ti. Y si está señalando algo, deséchalo. No puedes esperar resolver ese problema mientras estés albergando algún tipo de pecado. Pero dado esto por sentado, y asumiendo que esa no es la causa, la siguiente que diría es esta. Evita el error de concentrarte demasiado en tus sentimientos. Sobre todo, evita el terrible error de hacerlos centrales. Los sentimientos nunca están destinados a ocupar el primer lugar, nunca están destinados a ser centrales. Si los colocas allí, estás condenado a ser infeliz, porque no estás siguiendo el orden que Dios mismo ha ordenado. Los sentimientos siempre son el resultado de algo más, y como alguien que haya leído la Biblia puede caer en ese error particular, pasa de mi comprensión. El salmista lo ha expresado en el Salmo 34. Él dice: gustad y ved que el Señor es bueno. Nunca verás hasta que hayas probado. No lo sabrás, no lo sentirás hasta que lo hayas intentado. Gustad y ver. Esto sigue como la noche al día, como he dicho antes. Ver antes de probar es imposible. Eso es algo que se enfatiza constantemente en todas partes de las Escrituras. Después de todo, lo que tenemos en la Biblia es la verdad, no es un estímulo emocional, no es algo principalmente dirigido a darnos una experiencia alegre. Es principalmente la verdad, y la verdad se dirige a la mente, el don supremo de Dios al hombre. Y es a medida que aprendemos y nos sometemos a la verdad que surgen los sentimientos. Nunca debo preguntarme en primera instancia, ¿qué siento yo al respecto? La pregunta debería ser, ¿la creo esta verdad?
la acepto, me ha llegado, muy bien, eso es lo que considero quizás la regla más importante de todas, que no debemos concentrarnos demasiado en nuestros sentimientos. No dediques mucho tiempo a sentir tu propio pulso, tomando tu propia temperatura espiritual. No dediques demasiado tiempo a analizar tus sentimientos. Ese es el camino hacia la morbilidad. Todo este asunto es muy sutil y la sutileza a menudo se manifiesta de esta manera. Lee las vidas de los grandes santos de todos los siglos y encontrarás que todos han enfatizado la importancia del autoexamen. Independientemente de qué visión particular de la teología que hayan tenido, todos son uno en este punto. Insta a que debemos examinarnos a nosotros mismos, que debemos escudriñar nuestros propios corazones. Ahora bien, el hecho de que lo hayan hecho significa que natural e inevitablemente nosotros también debemos examinar nuestros sentimientos, nuestros corazones. Quieren con ello que nos aseguremos de que no seamos meros intelectualistas, solo interesados en discutir sobre teología. Quieren asegurarse de que no seamos solo moralistas, interesados solo en un código moral. Pero la tendencia siempre es que al examinarlos les demos demasiada importancia a los sentimientos. El santo Henry Martyn fue seguramente un ejemplo de esto. Pero quizá el ejemplo clásico fue el de un hombre que vivió en América en el siglo XVII, cuyo nombre era Thomas Shepard. Fue un ejemplo perfecto de un hombre que se sintió miserable casi todo el tiempo, aunque fue uno de los más grandes santos que haya pisado la tierra y autor de libros tan fantásticos como la parábola de las 10 vírgenes. Este pobre hombre estaba tan constantemente deprimido por su gran preocupación por sus sentimientos y por el peligro de los falsos sentimientos que se sentía miserable. Así que el siguiente punto que quiero señalar es el siguiente. Debemos reconocer que existe toda la diferencia del mundo entre regocijarse y sentirse feliz. Son dos cosas diferentes. Las Escrituras nos dicen que debemos regocijarnos. Tomamos como ejemplo la epístola de Pablo a los Filipenses, donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Él continúa diciéndolo, regocijarse es un mandamiento. Sí, pero existe toda la diferencia del mundo entre regocijarse y ser feliz. La felicidad es algo que puede estar dentro de nosotros mismos. El regocijarse es siempre en el Señor. Qué importante es entonces hacer la distinción entre regocijarse en el Señor y sentirse feliz. Tomemos como ejemplo el 4º capítulo de la 2ª epístola a los Corintios. Ahí encontrarás que el gran apóstol lo expresa todo muy simple y claramente, con una serie de contrastes extraordinarios que hace. Él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Yo no creo que se sintiera muy feliz en esos momentos. En apuros, dijo, tampoco se sentiría feliz en ese momento, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. En otras palabras, el apóstol no sugiere que una especie de persona feliz en un sentido carnal, pero aún así estaba regocijándose a pesar de esas situaciones y circunstancias. Esa es la diferencia entre las dos condiciones. Y esto me lleva al punto práctico, que es que lo importante en este sentido es saber cómo avivarnos. Esa es toda la esencia de este asunto. Como os he estado recordando, el peligro es que cuando nos sobreviene este estado de ánimo, permitimos que nos domine y nos sentimos derrotados y deprimidos.
decimos que nos gustaría ser liberados y sin embargo no hacemos nada al respecto. El apóstol dice a Timoteo, aviva el don. Debemos acabar con la pereza y con la melancolía. Tienes que hablar contigo mismo. Y he dicho esto muchas veces antes y continuaré diciéndolo porque es cierto que las Escrituras nos enseñan en cómo hablarnos a nosotros mismos. Te he recordado que debes hablar contigo mismo, con ese horrible yo, hablar con él y decirle y luego avivar el don que está en ti. Recuérdale ciertas cosas, recuérdale quién eres realmente en realidad y qué eres. Debes hablar contigo mismo y decir, no voy a dejarme dominar por estos estados de ánimo y no me van a controlar. Y estoy saliendo de ahí y estoy abriéndome paso. Así que levántate, camina y haz algo. Aviva el don que hay en ti. Esta es la exhortación constante de las Escrituras. Si permites que estos estados de ánimo te controlen, seguirás siendo miserable, pero no debes permitirlo. Sacúdetelos, no los reconozcas, di de nuevo, alejad de mí. Pero ¿cómo haces eso? De esta manera. Tu tarea y la mía no es agitar nuestros sentimientos, es creer. Nunca se nos dice en ninguna parte de las Escrituras que somos salvos por nuestros sentimientos. Se nos dice que somos salvos por creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nunca se ponen los sentimientos en una posición primera. Eso es algo que podemos hacer. No puedo hacerme feliz, pero puedo recordarme a mí mismo mis creencias y puedo exhortarme a creer. Puedo dirigirme a mi alma como lo hizo el salmista en el Salmo 42 y decirle, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Para qué? Para que creas en Él, para que confíes en Él. Esa es la manera. Y entonces nuestros sentimientos se ocuparán de ellos mismos. No os preocupéis por ellos. Habla contigo mismo y aunque el diablo te sugiera que porque no sientas nada no eres cristiano, di, no siento nada, pero sí creo en las Escrituras. Creo que la palabra de Dios es verdadera y permaneceré en ella con toda mi alma, creeré en ella cuando venga a mi vida. Mejor aún, déjame decirlo así, si quieres ser verdaderamente feliz y bendecido, si quieres conocer el verdadero gozo como cristiano, aquí está la receta. De las bienaventuranzas, bienaventurados, que, entre paréntesis, verdaderamente felices, los que tienen hambre y sed de justicia. No sigas tras la felicidad, no sigas buscando emociones, busca la justicia. Vuélvete a ti mismo, sacude tus sentimientos y no tengo tiempo para preocuparme por los sentimientos, estoy interesado en otra cosa. Me gustaría ser feliz, pero por encima de eso quiero ser justo, quiero ser santo, quiero ser como mi Señor, quiero vivir en este mundo como Él vivió. Pon toda tu meta en la justicia y en la santidad con tanta certeza como puedas, hazlo y serás bendecido. Te llenarás, obtendrás la felicidad que anhelas. Busca la felicidad y nunca la encontrarás. Busca la justicia y la encontrarás. Descubrirás que serás feliz, estará ahí sin que lo sepas, sin que la busques. ¿Quieres conocer la alegría humana? ¿Quieres experimentar una felicidad que escapa a toda descripción? Solo hay que hacer una cosa, buscarlo, realmente buscarlo a Él mismo, volverse al Señor Jesucristo mismo. Y si descubres que tus sentimientos están deprimiéndote, no te compadezcas de ti mismo, no intentes idear algo, sino que simplemente ve directamente a Él y busca su rostro. Como el niño pequeño que se siente miserable e infeliz porque alguien le ha quitado o roto su juguete y corre hacia su padre o hacia su madre. Entonces, si tú y yo nos encontramos afligidos por esta condición, solo queda una cosa por hacer: acudir a Él. Si buscas al Señor Jesucristo
y lo encuentras, no hay necesidad de preocuparte por tu felicidad o por tu gozo. Él es nuestro gozo y nuestra felicidad, así como Él es nuestra paz. Él es la vida, Él lo es todo. Así que evita las incitaciones y las tentaciones de Satanás para dar a los sentimientos esa gran prominencia de ponerlos en el centro, poner en el centro al único que tiene derecho a estar ahí, al Señor de la gloria, que tanto nos amó, que fue a la cruz y cargó con el castigo y la vergüenza de nuestros pecados y murió por nosotros. Buscarlo, buscar su rostro y todo lo demás, como Él dijo, os será añadido. Amén. Amén.